Hubo una ciudad que no necesitaba murallas. Mientras el resto del mundo antiguo levantaba piedra sobre piedra para protegerse de sus enemigos, esta ciudad dejaba sus fronteras abiertas. Y cuando alguien le preguntó a su rey por qué, él señaló a sus soldados y respondió: «Estas son nuestras murallas». No era arrogancia. Era la declaración más fría y calculada que jamás había salido de la boca de un gobernante. Porque detrás de esa respuesta no había orgullo. Había siglos de algo mucho más oscuro. Imagino un lugar donde los niños no pertenecen a sus padres. Donde un recién nacido es examinado como si fuera ganado, y si no cumple ciertos estándares, desaparece. Donde los niños de 7 años son arrancados de sus familias y entregados a un sistema diseñado para destruirlos y reconstruirlos como algo diferente. Algo que ya no llora. Algo que ya no siente hambre. Algo que carga una lanza antes de saber leer. Este lugar existió. Y lo más perturbador no es que funcionara. Es que funcionó demasiado bien. La historia oficial dice que Esparta fue la ciudad de los guerreros perfectos, el escudo de la civilización griega, el bastión que detuvo a Persia en las Termópilas. Y eso es verdad. Pero es solo una mitad de la historia, y es la mitad que ellos querían que contaras. La otra mitad habla de un pueblo entero esclavizado durante generaciones. De una sociedad construida sobre el miedo constante a ser destruida desde adentro. De un sistema tan brutal con los suyos propios que la pregunta no es cómo Esparta dominó a sus enemigos, sino cómo sobrevivió a sí misma. Todo empezó mucho antes de las Termópilas. Mucho antes del Agogé, de la Cripteia, de los escudos con la letra lambda. Empezó con una invasión. Con una civilización que colapsó, y con un pueblo que llegó desde el norte con una sola habilidad y ninguna compasión. Los que vinieron no construyeron ciudades. No negoció con los que ya vivían allí. Y de esa violencia fundacional, de esa semilla envenenada plantada en la tierra del Peloponeso, nació todo lo que el mundo conoce hoy como Esparta. Esto no es la historia que Hollywood te contó. No hay 300 hombres perfectos posando sobre un acantilado con capas rojas al viento. Hay algo más complicado, más humano y mucho más inquietante. Hay una ciudad que se miró al espejo durante siglos y decidió, conscientemente, sacrificar todo lo que hace humana a una sociedad para no desaparecer. Y la pregunta que queda dando vueltas, la que no se puede responder fácilmente, es esta. ¿Valió la pena? 300 hombres, una montaña. El ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Esa imagen la conoces. La has visto en carteles, en tatuajes, en camisetas de gimnasio, en frases motivacionales de Instagram. Esparta se ha convertido en la marca más exitosa de la historia antigua, y ni siquiera tuvo que gastar un solo dracma en publicidad. Pero hay un problema enorme con esa imagen. Casi todo lo que crees saber sobre Esparta es una versión editada, recortada y pulida para que no te haga incómodo lo que realmente fue. Aquí está el primer bucle que quiero abrir. Existe un detalle sobre cómo funcionaba Esparta por dentro, un mecanismo central de toda su sociedad que los propios espartanos intentaron mantener en secreto durante siglos. No porque les diera vergüenza exactamente, sino porque si sus aliados griegos lo hubieran entendido del todo, habrían mirado a Esparta de una manera muy diferente.
Ese secreto no es una anécdota menor. Es la clave que explica por qué Esparta se convirtió en lo que fue, por qué entrenaba a sus niños como lo hacía, por qué vivía permanentemente en pie de guerra incluso cuando no había ninguna guerra en el horizonte. Vamos a llegar a eso. Pero primero hay que demoler el mito. Cuando el cine te muestra a un espartano, te muestra un atleta perfecto con abdominales esculpidos, una capa roja ondeando al viento y una filosofía de vida que se resume en frases cortas y devastadoras. Lo que no te muestra es el contexto. No te muestra que esos guerreros vivían en una sociedad que por fuera parecía igualitaria y por dentro estaba construida sobre una de las formas de esclavitud más brutales que el mundo antiguo conoció. No, te muestra que el famoso estoicismo espartano no nacía de una filosofía elevada, sino del terror. Terror a colapsar. Terror a ser destruidos, no por un ejército extranjero, sino por las personas que vivían en su propio territorio. Eso es lo que nadie te cuenta en la película. Y luego está el problema de las fuentes. Todo lo que sabemos sobre Esparta, absolutamente todo, nos llega filtrado por personas que no eran espartanas. Los espartanos no escribían, o más precisamente, no conservaban lo que escribían, y hay razones para creer que eso era deliberado. Lo que tenemos son los relatos de atenienses que admiraban a Esparta con esa mezcla particular de fascinación y envidia que tiene quien mira desde afuera a alguien radicalmente diferente. Tenemos a Plutarco, que escribió sus famosas biografías siglos después de que los hechos ocurrieran. Tenemos a Tucídides, que era brillante, pero también tenía sus propios intereses políticos. Lo que tenemos, en resumen, es una imagen construida por otros. Y cuando una imagen es construida por otros, siempre hay que preguntar qué quedó fuera del cuadro. Lo que quedó fuera del cuadro es lo que hace que esta historia sea realmente interesante. Porque la verdad sobre cómo nació Esparta no es la historia de un pueblo de guerreros nobles que eligieron libremente vivir con austeridad y disciplina. Es la historia de una conquista violenta. Es la historia de un sistema construido sobre el miedo. Es la historia de un legislador que puede o no haber existido realmente, y cuya figura mítica fue necesaria precisamente porque las reformas que se le atribuyen eran tan radicales que nadie quería asumir la responsabilidad de haberlas diseñado. Esparta no nació con honor, nació con sangre. Pero aquí está la paradoja que me tiene enganchado en esta historia desde hace tiempo. Un sistema tan brutal, tan antinaturalmente rígido, tan diseñado para aplastar al individuo en favor del colectivo, funcionó. Funcionó durante siglos. Esparta dominó el Peloponeso durante más de 200 años. Derrotó a Atenas en la guerra más larga y devastadora que el mundo griego había visto. Produjo guerreros que aterrorizaban a ejércitos 10 veces más numerosos. Y lo hizo con una ciudad que nunca tuvo murallas, que nunca tuvo un gran comercio, que nunca produjo gran literatura, ni gran arte, ni grandes filósofos. Esparta no construyó la Acrópolis, no escribió la Ilíada, no inventó la democracia. Pero durante siglos, cuando alguien en el Mediterráneo escuchaba la palabra Esparta, sentía algo en el estómago. Algo que no era exactamente miedo, pero tampoco era cómodo. Entonces, la pregunta real no es si Esparta era admirable o monstruosa, porque eran las dos cosas simultáneamente, y esa respuesta es demasiado fácil. La pregunta real es esta: ¿cómo llegó a existir algo así? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué presiones tienen que acumularse? ¿Qué traumas tienen que grabarse en el ADN colectivo de un pueblo para que una sociedad decida voluntariamente construirse de esa manera? Para que decida que los niños no pertenecen a sus padres, que la debilidad es un crimen, que la comodidad es una traición. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso es el resultado de algo, y ese algo es lo que vamos a rastrear. Hay otro detalle que quiero plantar aquí, porque va a volverse importante más adelante.
La palabra que los espartanos usaban para describirse a sí mismos no era espartanos, era homoioi, que en griego significa los iguales, los pares, los semejantes. Piensa en eso un momento. Una sociedad que se definía a sí misma por la igualdad entre sus miembros. Una sociedad donde ningún guerrero podía tener más que otro, donde el lujo estaba prohibido, donde comer solo en casa era casi un acto subversivo. En el papel suena casi utópico. Casi. Porque esa igualdad tenía un límite muy preciso, y más allá de ese límite había una realidad que los homoioi hacían todo lo posible por no ver, o más exactamente, por asegurarse de que nadie más la viera con demasiada claridad. Eso es lo que hace que Esparta sea fascinante y perturbadora en igual medida. No es una historia de buenos contra malos. No es la historia de guerreros puros contra bárbaros persas. Es la historia de una contradicción viviente. Una sociedad que predicaba la igualdad y se construyó sobre la esclavitud. Que entrenaba a sus hombres para no tener miedo y vivía con un miedo crónico e irresuelto clavado en el centro de su existencia. Que produjo los mejores guerreros del mundo antiguo precisamente porque no tenía otra opción. Porque si los guerreros fallaban, no perdían un territorio o un privilegio, perdían todo. Y el sistema completo, con toda su ferocidad y toda su disciplina, era una respuesta a esa posibilidad. Así que vamos a contar esta historia desde el principio, desde antes de que existiera algo llamado Esparta, desde el mundo que la hizo necesaria, desde los pueblos que la construyeron y desde los que fueron aplastados para que pudiera existir. Porque para entender por qué Esparta entrenaba niños como entrenaba, por qué vivía como vivía y por qué terminó como terminó, primero hay que entender el suelo en el que creció. Y ese suelo, te lo adelanto, estaba empapado en sangre mucho antes de que apareciera el primer escudo con la letra lambda. Antes de que existiera Esparta, existía un mundo que se estaba cayendo a pedazos. No metafóricamente, literalmente. Alrededor del año 1200 a.C., algo ocurrió en el Mediterráneo oriental que los historiadores todavía no terminan de explicar del todo. Civilizaciones que habían durado siglos, que habían construido palacios, desarrollado sistemas de escritura y sostenido redes comerciales que abarcaban desde Egipto hasta Mesopotamia, colapsaron en el espacio de pocas décadas. Desaparecieron. No se transformaron lentamente ni declinaron con elegancia. Se apagaron. Y el mundo que quedó después era casi irreconocible, comparado con el que había existido antes. Ese período tiene un nombre que suena casi poético para algo tan devastador: la Edad Oscura griega. Y no se llama oscura solo porque tengamos poca información sobre ella, aunque eso también es cierto. Se llama oscura porque fue, en todos los sentidos prácticos de la palabra, una época de oscuridad. La población del Egeo colapsó de manera dramática. Las ciudades se vaciaron o fueron abandonadas. El comercio de larga distancia, que había sido el motor económico de toda la región, prácticamente desapareció. La escritura, ese invento que separa la historia del mito, dejó de usarse. Poblaciones enteras retrocedieron a formas de vida que sus abuelos habrían considerado primitivas, y lo hicieron no por elección, sino porque no había alternativa. Imagina lo que significa perder la escritura. No es solo perder la capacidad de dejar registros o enviar cartas. Es perder la memoria colectiva. Es perder la capacidad de administrar un Estado, de registrar leyes, de mantener acuerdos comerciales entre ciudades distantes. Cuando una civilización pierde la escritura, está perdiendo el sistema nervioso que la mantiene cohesionada. Lo que queda son comunidades pequeñas, aisladas, desconfiadas de sus vecinos, dependientes de la tradición oral para preservar lo poco que saben sobre quiénes son y de dónde vienen. Eso fue el Peloponeso durante casi 400 años. Un territorio fragmentado, empobrecido y olvidado de sí mismo. Pero antes del colapso, en ese Peloponeso que ya no existe, había algo extraordinario.
había los micénicos. Y los micénicos son importantes para esta historia porque Esparta se construyó, en parte, sobre sus ruinas, y porque la memoria distorsionada de su grandeza se convirtió en el combustible mítico que alimentó la identidad griega durante siglos. Los micénicos eran la civilización dominante del Egeo en el segundo milenio antes de Cristo. Construyeron palacios enormes con muros tan gruesos que los griegos posteriores, cuando los encontraron, asumieron que sólo podían haberlos construido gigantes. Los llamaron muros ciclópeos, porque ningún ser humano normal, pensaban, podría haber movido piedras de ese tamaño. Micenas, Tirinto, Pilos. Estos nombres resuenan en la mitología griega porque fueron reales antes de ser míticos. Fueron centros de poder real, con reyes reales, con ejércitos reales, con escribas que llevaban registros meticulosos en tablillas de arcilla. La civilización micénica comerciaba con Egipto, con Chipre, con el Levante. Tenía una sofisticación administrativa que no volvería a verse en el Egeo durante siglos. Y luego, alrededor del año 1200 a.C., todo se vino abajo. Pilos fue quemada. Micenas fue abandonada. Tirinto declinó hasta convertirse en una sombra de lo que había sido. Y nadie sabe exactamente por qué. El Peloponeso de la Edad Oscura no era un lugar tranquilo. Tranquilo sería la palabra más equivocada posible. Era un territorio donde la violencia era el lenguaje principal de las relaciones entre comunidades. Sin un poder central que impusiera orden, cada valle, cada llanura fértil, cada acceso a una fuente de agua era un territorio en disputa permanente. Los grupos más fuertes empujaban a los más débiles hacia las zonas menos productivas, hacia las montañas, hacia los márgenes. Y los más débiles, a su vez, empujaban a los que tenían debajo de ellos. Era una cadena de desplazamientos violentos que reorganizaba continuamente el mapa humano del Peloponeso, sin que nadie lo estuviera planificando exactamente. En ese contexto, la geografía lo era todo. El Peloponeso es una península con una columna vertebral montañosa que lo divide en valles relativamente aislados entre sí. Eso significa que cada valle podía desarrollar su propia dinámica, su propia jerarquía local, su propio dialecto incluso. También significa que conquistar un valle no implicaba automáticamente controlar el siguiente. Cada expansión requería cruzar montañas, enfrentarse a nuevos grupos en terreno desconocido. El Peloponeso no era fácil de dominar, y esa dificultad geográfica es parte de la razón por la que, cuando un grupo finalmente logró dominarlo de manera significativa, tuvo que desarrollar capacidades militares fuera de lo ordinario para sostener ese dominio. Laconia, el territorio que después sería el corazón de Esparta, era uno de esos valles. Un valle largo y relativamente fértil atravesado por el río Eurotas, rodeado de montañas que lo protegían de incursiones fáciles, pero también lo aislaban del resto del mundo. No era el territorio más rico del Peloponeso, pero tampoco era el peor. Tenía tierra cultivable suficiente para sostener una población considerable, acceso a madera en las montañas circundantes y una posición geográfica que lo hacía defendible sin necesidad de grandes infraestructuras. Era, en otras palabras, el tipo de territorio por el que valía la pena pelear, y por él, efectivamente, se peleó. Este mundo, este Peloponeso fragmentado, violento, empobrecido y amnésico de su propio pasado, es el suelo en el que va a nacer Esparta. No como una elección cultural refinada, no como el experimento filosófico de algún legislador iluminado, sino como una respuesta de supervivencia a condiciones extremas. Lo que hace que Esparta sea tan difícil de entender desde nuestra perspectiva moderna es que la miramos con los ojos de alguien que vive en un mundo con instituciones, con leyes, con cierta garantía básica de que mañana el mundo va a seguir siendo más o menos como hoy. Los que construyeron Esparta no tenían esa garantía. Tenían la memoria muy reciente de que todo puede colapsar, que las civilizaciones no son eternas, que la prosperidad es frágil. Y esa memoria,
esa cicatriz profunda en el inconsciente colectivo de un pueblo que había visto desaparecer el mundo que existía antes, es el primer ingrediente de todo lo que viene después. Hay un momento en la historia del Peloponeso que lo divide todo en un antes y un después. No es una batalla famosa ni un tratado firmado con ceremonias. Es una llegada, una irrupción, un pueblo que apareció desde el norte con una ferocidad que el mundo griego de la época no estaba preparado para absorber, y que en el espacio de pocas generaciones reorganizó por completo quién vivía dónde, quién mandaba sobre quién y qué significaba pertenecer a esta tierra. Ese pueblo eran los dorios. Y entender quiénes eran, de dónde venían y qué hicieron cuando llegaron al Peloponeso es entender el ADN fundacional de todo lo que después se llamaría Esparta. El problema es que los dorios son, en muchos sentidos, un misterio. No dejaron textos propios. No construyeron monumentos que los identificaran claramente. Lo que sabemos de ellos lo inferimos a partir de la arqueología, de los dialectos griegos que se hablaban en distintas regiones y de las tradiciones orales que los griegos posteriores preservaron sobre sus propios orígenes. Los propios espartanos se consideraban dorios, lo decían con orgullo, lo usaban como marcador de identidad frente a otros griegos, especialmente frente a los atenienses, que eran jonios. Esa distinción entre dorios y jonios no era solo étnica ni lingüística. Era casi una declaración de principios sobre qué tipo de personas eran y qué tipo de mundo querían construir. La tradición griega llamó a su llegada el regreso de los Heráclidas, los descendientes de Heracles, que venían a reclamar el territorio del Peloponeso que les correspondía por derecho divino. Es un relato bonito, con la estructura clásica del héroe que recupera lo que le fue arrebatado injustamente. Pero hay que tener cuidado con los relatos bonitos, porque casi siempre están diseñados para hacer digerible algo que en la realidad fue mucho más brutal. Lo que los griegos llamaron el regreso de los Heráclidas fue, en términos más descarnados, una invasión. Un desplazamiento violento de poblaciones que ya vivían en el Peloponeso por grupos que llegaron desde fuera con la fuerza suficiente para tomar lo que querían. El mito del retorno heroico es la manera en que los vencedores escribieron su propia historia. Como siempre. Los dorios llegaron al Peloponeso en un momento en que el mundo micénico ya estaba en proceso de colapso o acababa de colapsar. Ese detalle es importante porque significa que no llegaron a destruir una civilización en su punto máximo de poder. Llegaron a ocupar un territorio que ya estaba desorganizado, debilitado, fragmentado en comunidades pequeñas que no podían coordinarse para resistir una presión sostenida desde fuera. Fue, en ese sentido, una conquista oportunista. No porque los dorios fueran cobardes, sino porque sabían leer el momento. Cuando el muro está agrietado, no necesitas un ariete, necesitas empujar en el lugar correcto. Lo que hicieron cuando llegaron a Laconia fue, dependiendo de desde donde lo mires, una conquista militar o una catástrofe humanitaria. Probablemente fue las dos cosas. Los pueblos que ya vivían en el valle del Eurotas, los que la tradición posterior llamaría aqueños o pelasgos, o simplemente los que estaban antes, tuvieron básicamente tres opciones. La primera era huir hacia las montañas o hacia territorios menos accesibles, abandonando las tierras fértiles del valle. La segunda era resistir y arriesgarse a ser exterminados o esclavizados. La tercera era someterse y aceptar las condiciones que los recién llegados impusieran. Muchos eligieron la primera. Algunos intentaron la segunda. Y una parte significativa terminó en la tercera. Esa tercera opción es la que va a definir la historia de Esparta para los siglos siguientes. Porque los dorios que se establecieron en Laconia hicieron algo que no era completamente inusual en el mundo antiguo, pero que en su caso alcanzó una escala y una sistematización que no tenía precedentes claros en el mundo griego.
No simplemente esclavizaron a individuos capturados en combate, como hacían la mayoría de las culturas antiguas. Esclavizaron a pueblos enteros, a comunidades completas, a generaciones que aún no habían nacido. Tomaron las tierras fértiles del valle del Eurotas y convirtieron a quienes las trabajaban antes en una clase permanentemente sometida, obligada a entregar una parte fija de su producción a los nuevos dueños, sin posibilidad de moverse, sin posibilidad de liberarse, sin derechos reconocidos de ningún tipo. A esa clase la llamaron hilotas. Y los hilotas son la clave de todo. Pero antes de llegar a los hilotas en profundidad, hay otro elemento de la conquista doria que merece atención. Los dorios no encontraron solo a los pueblos del valle. Encontraron también a los habitantes de la región de Mesenia, al oeste de Laconia, separada por la cadena montañosa del Taygeto. Mesenia era, si acaso, más fértil que Laconia. Tenía más tierra cultivable, mejores condiciones para la agricultura, una población más numerosa. Y los espartanos, en algún momento entre los siglos 8 y 7 a.C., decidieron que también la querían. Las guerras mesenias son, en cierto sentido, la segunda conquista fundacional de Esparta. La primera había puesto los cimientos del sistema. La segunda lo puso a prueba de una manera que casi destruyó todo lo que se había construido, y que, cuando terminó, dejó a Esparta convencida de una cosa: nunca más podía permitirse ser vulnerable así. Hay un detalle de esas guerras mesenias que quiero que te quede grabado, porque vuelve a aparecer más adelante. La primera guerra mesenia, que los espartanos ganaron después de décadas de combates intermitentes, no resolvió el problema. Los mesenios sometidos no aceptaron su derrota como definitiva. Esperaron. Resistieron de maneras que no siempre eran visibles. Y cuando Esparta atravesó un momento de debilidad, cuando un terremoto devastó la ciudad y las estructuras de control se tambalearon, los mesenios se levantaron. La Segunda Guerra Mesenia fue, para Esparta, una pesadilla existencial. No era una guerra contra un enemigo externo con el que podías negociar una paz o establecer una frontera. Era una guerra contra personas que vivían dentro de tu territorio, que conocían cada camino y cada grieta del paisaje, que tenían razones profundas y personales para querer verte destruido. Ese tipo de guerra no se gana con tácticas brillantes. Se gana con un sistema de control tan exhaustivo y tan brutal que la rebelión se vuelva materialmente imposible. Y aquí está el giro que lo cambia todo. Lo que la mayoría de las narrativas sobre Esparta presentan como causa: el famoso sistema espartano con su disciplina extrema, su entrenamiento brutal, su desprecio por la comodidad, en realidad es una consecuencia. Es la respuesta a una pregunta muy concreta que los espartanos se hicieron después de casi ser destruidos desde adentro. ¿Cómo controlas de manera permanente a una población que te supera en número, que odia profundamente su situación y que vive mezclada con la tuya en el mismo territorio? La respuesta que encontraron fue tan radical, tan totalizante, que transformó no solo a los hilotas, sino a los propios espartanos. Para construir una máquina de vigilancia y represión capaz de mantener a raya a una población sometida varias veces mayor que la dominante, Esparta tuvo que convertirse ella misma en esa máquina. Tuvo que sacrificar todo lo que no fuera directamente útil para ese objetivo: la infancia, la familia, la individualidad, el lujo, la comodidad. Todo lo que pudiera distraer a un ciudadano de su función primaria, que no era ser padre o artesano o comerciante, sino ser soldado. Siempre. Hasta el último día de su vida. Eso es lo que los dorios sembraron cuando llegaron al Peloponeso. No sembraron grandeza, ni disciplina, ni un código de honor elevado. Sembraron una contradicción que Esparta nunca pudo resolver del todo, solo administrar con más o menos eficiencia según el momento. Esa contradicción tenía un nombre, y ese nombre era la hilotía.
Existe una institución en la historia de Esparta que los propios griegos miraban con una mezcla de fascinación y horror. No era el agoge, ese sistema de entrenamiento que tanto admiraban. No era la ferocidad de sus guerreros ni la austeridad de su modo de vida. Era algo que los espartanos mismos preferían no discutir demasiado en voz alta. Algo que sus aliados conocían vagamente, pero cuyas dimensiones reales preferían no examinar con demasiado detalle. Esa institución era la hilotía. Y entender la hilotía es entender por qué Esparta fue lo que fue, por qué entrenaba como entrenaba, por qué vivía como vivía, y por qué terminó como terminó. Todo. Absolutamente todo lo que hace a Esparta peculiar tiene su raíz aquí. Un hilota no era un esclavo en el sentido convencional que el mundo antiguo conocía. En la mayoría de las sociedades antiguas, los esclavos eran individuos, personas capturadas en guerra, compradas en mercados, nacidas en cautiverio. Pertenecían a un dueño específico, podían ser vendidas a otro, podían en algunos casos comprar su libertad o recibirla como un favor de su amo. Su esclavitud era personal y transferible. La hilotía era algo diferente y en muchos sentidos más perverso. Los hilotas eran pueblos enteros sometidos colectivamente. No pertenecían a un espartano individual, pertenecían al Estado espartano como conjunto. Estaban atados a la tierra que trabajaban. No podían ser vendidos ni trasladados por decisión de un particular, y su condición no dependía de ninguna transacción individual sino de su origen, de quiénes eran sus padres y sus abuelos y todos los que vinieron antes. Nacías hilota, morías hilota, y tus hijos nacían hilotas. Sin excepción, sin negociación posible. La proporción numérica entre hilotas y espartanos es uno de esos datos que, cuando lo escuchas por primera vez, cuesta procesar. Las estimaciones varían según la fuente y el periodo, pero los historiadores calculan que en el momento de mayor extensión territorial de Esparta, los hilotas superaban a los ciudadanos espartanos en una proporción de entre 7 y 10 a 1. Piensa en eso. Por cada espartano con plenos derechos, había entre 7 y 10 hilotas viviendo en el mismo territorio, trabajando la misma tierra, respirando el mismo aire. Una sociedad construida sobre esa proporción no puede simplemente ignorar el problema. Tiene que vivir con él activamente, gestionarlo cada día, diseñar cada aspecto de su funcionamiento en función de él. Eso es exactamente lo que hizo Esparta. Y el resultado de ese diseño es lo que el mundo recuerda como la sociedad espartana. Las condiciones de vida de los hilotas eran deliberadamente degradantes. No solo porque a los espartanos les resultara cómodo tenerlos en esa condición, sino porque la degradación tenía una función política muy precisa. Un hilota que vivía bien, que comía suficiente, que tenía tiempo libre y dignidad personal, era un hilota que podía empezar a preguntarse por qué las cosas eran como eran. Un hilota agotado, hambriento, humillado de manera rutinaria y sistemática, tenía menos energía mental para la rebelión. Los espartanos entendieron esto con una claridad brutal. Obligaban a los hilotas a emborracharse en público como demostración de la supuesta inferioridad natural de su carácter. Los obligaban a usar pieles de animales como ropa, una distinción visual que los marcaba inmediatamente como pertenecientes a la clase más baja. Los golpeaban regularmente, no necesariamente como castigo por algo específico, sino como recordatorio de su posición. Era violencia pedagógica. Violencia que enseñaba quién era quién en el orden del mundo. Pero la institución más reveladora de todas, la que muestra con mayor claridad qué tan profundo llegaba el miedo espartano, era la cripteia. La cripteia era, en su forma más descarnada, un programa de terrorismo de Estado dirigido contra la propia población sometida. Cada año, los jóvenes espartanos más prometedores eran enviados al campo armados con dagas, con instrucciones de moverse de noche
de vivir de lo que pudieran robar y de matar a cualquier hilota que encontraran fuera de su lugar o que mostrara señales de ser físicamente fuerte o intelectualmente activo. No era una ejecución legal con proceso previo. Era una tacería. Sistemática, institucionalizada, aprobada por el Estado. Y tenía un doble propósito que los espartanos entendían perfectamente: eliminar preventivamente a los individuos entre los hilotas que podrían convertirse en líderes de una rebelión, y al mismo tiempo endurecer a los jóvenes guerreros espartanos, acostumbrarlos a matar sin dudar, sin remordimiento, sin el peso moral que podría paralizarlos en un momento crítico. Hay un detalle sobre la cripteia que Tucídides menciona con una frialdad que resulta más perturbadora que cualquier dramatismo. En un momento de tensión particularmente alta con los hilotas, los espartanos convocaron a todos los que se hubieran destacado por su valentía o sus capacidades, prometiéndoles la libertad como recompensa. Más de 2000 hilotas respondieron a la convocatoria creyendo que finalmente sería reconocido su valor. Desaparecieron. Nadie supo nunca exactamente qué les ocurrió. Tucídides simplemente señala que nadie volvió a verlos. Esa es la frase completa. Nadie volvió a verlos. Es una de las frases más heladas que ha producido la historiografía antigua, precisamente porque no necesita explicación adicional. Los espartanos habían identificado a los más capaces, a los más peligrosos, y los habían eliminado con la eficiencia tranquila de quien resuelve un problema logístico. Y aquí está la paradoja que vuelve esta historia tan incómoda. Los espartanos no eran monstruos en el sentido de ser seres sin lógica ni coherencia interna. Eran personas que habían construido un sistema racional de respuesta a un problema real. El problema era este: tienes bajo tu control a una población mucho más numerosa que la tuya, que tiene razones perfectamente válidas para odiarte y que ha demostrado en el pasado que intentará destruirte cuando tenga oportunidad. ¿Qué haces? Las soluciones posibles son básicamente tres. Puedes liberarlos y arriesgarte a perder la base económica de tu sociedad. Puedes integrarlos gradualmente y transformar tu sociedad en algo completamente diferente. O puedes construir un aparato de control tan sofisticado y tan brutal que la rebelión sea prácticamente imposible. Esparta eligió la tercera opción, y se comprometió con esa elección de una manera tan total que no dejó ningún espacio para ninguna otra cosa. Lo que esa elección le costó a Esparta es algo que no siempre se menciona cuando se habla de la sociedad espartana con admiración. Le costó la posibilidad de ser cualquier otra cosa. Una sociedad cuyo recurso principal es la vigilancia permanente y la represión sistemática no puede destinar energía significativa al comercio, al arte, a la filosofía, a la ciencia. Cada ciudadano espartano era ante todo un instrumento de control. Cada institución espartana, desde el sistema educativo hasta las comidas comunitarias, estaba diseñada en función de ese objetivo central. Esparta era, en el sentido más literal posible, una sociedad militarizada no para conquistar el mundo, sino para no ser devorada por el mundo que tenía dentro de sus propias fronteras. Hay algo más que necesito decir aquí, porque si no lo digo, esta historia queda incompleta de una manera importante. Los hilotas no eran una masa pasiva que aceptaba su destino. Se rebelaron, múltiples veces, con una persistencia que demuestra que ningún sistema de terror, por sofisticado que sea, puede extinguir completamente el impulso humano hacia la dignidad. La Segunda Guerra Mesenia casi destruyó a Esparta. El levantamiento del año 460 a.C., desencadenado por el gran terremoto, tuvo en jaque a los espartanos durante años. Cada generación de espartanos creció sabiendo que en algún momento de su vida habría otro intento. Esa certeza, esa espera permanente de la tormenta que siempre estaba por llegar, es el clima emocional en el que se formaron todos los espartanos que la historia recuerda. No es un detalle menor. Es el aire que respiraban. Y ese aire lo impregnaba todo.
la educación de sus hijos, la estructura de su gobierno, la forma en que se relacionaban entre ellos y con el resto del mundo griego. Esparta no era la ciudad de los guerreros sin miedo. Era la ciudad que había aprendido a convertir el miedo en sistema. Existe un hombre al que Esparta le debe absolutamente todo. Su sistema educativo, su constitución, sus leyes, su estructura militar, su forma de comer, de vestir, de casarse, de criar a sus hijos. Todo lo que hace a Esparta reconocible como Esparta lleva la firma de este hombre. Es el arquitecto más influyente de la historia griega, alguien cuyas ideas sobrevivieron durante siglos y cuyo nombre los propios espartanos pronunciaban con una reverencia que rozaba lo religioso. Se llamaba Licurgo. Y hay un problema enorme con todo lo que acabo de decir. Es muy probable que Licurgo nunca haya existido. Esa es la paradoja central de este capítulo. El fundador intelectual de Esparta, el hombre al que se le atribuye el diseño del sistema más singular que produjo el mundo griego, es una figura cuya historicidad está en duda profunda. Plutarco, que escribió una biografía de Licurgo varios siglos después de cuando supuestamente vivió, admite abiertamente al comienzo de su texto que no hay nada seguro que decir sobre él. Ni la fecha en que vivió, ni el lugar exacto de su nacimiento, ni si las reformas que se le atribuyen ocurrieron en un período corto o se acumularon durante generaciones. Algunos autores antiguos lo situaban en el siglo IX a.C., otros en el VIII. Otros sugerían que había dos licurgos distintos que la tradición había fusionado en uno. Y algunos, con una honestidad que resulta refrescante, simplemente decían que no sabían. Pero aquí está lo interesante. Que Licurgo sea una figura histórica dudosa no hace que la pregunta sobre él sea menos importante. La hace más importante. Porque si Licurgo no existió como persona real, eso significa que las reformas que se le atribuyen fueron el resultado de un proceso colectivo, de decisiones tomadas por muchas personas durante mucho tiempo, que la sociedad espartana decidió condensar en la figura de un único legislador mítico. Y eso nos dice algo muy revelador sobre cómo funcionaba Esparta psicológicamente. Necesitaba creer que su sistema no era el resultado de contingencias históricas o de soluciones improvisadas ante crisis sucesivas. Necesitaba creer que alguien lo había pensado todo desde el principio, con sabiduría divina, con visión completa. Licurgo era la historia que Esparta se contaba a sí misma, para dar sentido a lo que era. La tradición dice que Licurgo viajó extensamente antes de diseñar las reformas. Visitó Creta, estudió las instituciones de otros pueblos, consultó al oráculo de Delfos, que supuestamente lo respaldó con entusiasmo divino. Ese patrón narrativo, el sabio que viaja, aprende, recibe sanción divina y regresa a transformar su sociedad, es un arquetipo tan común en la antigüedad que debería hacernos desconfiar automáticamente. Es la estructura del mito del legislador fundador, la misma que aparece con Moisés, con Solón en Atenas, con Numa en Roma. Cada sociedad que necesita legitimar su orden legal lo hace inventando o magnificando a un fundador que recibió ese orden de una fuente superior a la política humana. En el caso de Esparta, esa fuente era Apolo. Licurgo no hizo las leyes, las recibió de un dios, y quien cuestiona las leyes de Dios no está cuestionando una decisión política, está cometiendo sacrilegio. Pero dejemos de lado la cuestión de si existió o no, porque la verdad es que lo que se le atribuye es tan extraordinario que merece examinarse en sus propios términos. Las reformas de Licurgo, históricas o míticas, representan el programa de ingeniería social más radical que el mundo antiguo produjo. No ajustes graduales, no reformas parciales. Un rediseño completo de cómo una sociedad se organiza, desde la infancia hasta la muerte, desde la economía hasta las relaciones personales. Y todo con un objetivo único y perfectamente claro: producir el mejor ejército posible y mantener bajo control permanente a la población ilota que hacía posible la existencia de ese ejército. Lo primero que hizo, según la tradición, fue redistribuir la tierra.
Dividió el territorio de Laconia en parcelas iguales para todos los ciudadanos espartanos, los homoioi, los iguales. Cada parcela era trabajada por hilotas y producía lo suficiente para mantener a un guerrero y su familia sin que ese guerrero tuviera que preocuparse por cuestiones económicas. La idea era elegante en su brutalidad. Si ningún ciudadano tenía que trabajar para vivir, todos podían dedicar su existencia completa al entrenamiento militar. La riqueza no iba a distraer a nadie, porque la acumulación de riqueza personal estaba prohibida. Las monedas de hierro que Licurgo supuestamente introdujo, enormes, pesadas e inútiles para el comercio exterior, eran el equivalente antiguo de hacer que el dinero fuera tan inconveniente que nadie quisiera tener demasiado. Era desincentivo estructural a la ambición individual. Luego estaba el sistema de comidas comunitarias, los syssitia. Todos los ciudadanos espartanos, independientemente de su estatus o su edad, comían juntos en mesas comunales, no en sus casas con sus familias, juntos, en grupos de 15 hombres aproximadamente, compartiendo el mismo rancho simple, el mismo caldo negro que los visitantes extranjeros que lo probaban describían como prácticamente incomible. Un rey espartano, cuenta la anécdota, fue visto comiendo en su mesa comunal exactamente lo mismo que cualquier otro ciudadano. Eso no era humildad personal. Era el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado. La igualdad entre los guerreros no era una aspiración filosófica. Era una política de Estado aplicada en cada comida, cada día, durante toda la vida. Y aquí está el detalle que más me llama la atención de todo el sistema licúrgico, el que mejor revela la lógica profunda detrás de todo. En Esparta, los hombres no vivían con sus familias. Vivían en los cuarteles con sus compañeros de armas, incluso después de casarse. Un espartano recién casado visitaba a su esposa de noche, en secreto, como si fuera un amante furtivo, y regresaba antes del amanecer a dormir con sus compañeros. Eso podía durar años, incluso hasta que el hombre tuviera hijos que ya caminaban. La familia, ese núcleo fundamental de lealtad que en casi todas las culturas humanas conocidas compite con la lealtad al Estado, fue deliberadamente debilitada en Esparta. Tu lealtad primaria no era a tu padre, a tu madre, a tu esposa ni a tus hijos. Era a tus compañeros de escudo, al hombre que estaría a tu lado en la formación, al Estado que todos ellos encarnaban colectivamente. Plutarco cuenta que cuando alguien le preguntó a Licurgo por qué no había puesto sus leyes por escrito, él respondió que las mejores leyes no necesitan ser escritas porque están grabadas en el corazón de los ciudadanos. Es una respuesta brillante. También es, si lo piensas un momento, profundamente autoritaria. Las leyes escritas pueden ser debatidas, interpretadas, cuestionadas, modificadas. Las leyes grabadas en el corazón no tienen ese problema. No hay texto que analizar, no hay ambigüedad que explotar, solo hay la tradición, transmitida de generación en generación a través de la práctica cotidiana, y la presión social aplastante de una comunidad pequeña, donde todo el mundo se conoce, y donde la desviación de la norma es inmediatamente visible y sancionada. Eso es el legado de Licurgo, sea quien sea que realmente esté detrás de ese nombre. No un código legal, no una constitución escrita. Un sistema de vida tan completo y tan totalizante que no necesitaba escribirse porque estaba incorporado en cada aspecto de la existencia cotidiana de cada ciudadano espartano. Era, en el sentido más moderno del término, una ideología. Y como toda ideología exitosa, funcionaba mejor cuando sus adherentes no la percibían como una elección, sino como la única forma natural y posible de ser humano. Los espartanos no pensaban que vivían de una manera peculiar, pensaban que vivían correctamente, y que todos los demás estaban equivocados. Todo empieza antes de que el niño pueda caminar, incluso antes de que pueda hablar. En el momento en que un espartano nacía, su destino no lo decidían sus padres, lo decidía el Estado.
Un grupo de ancianos, los gerontes, examinaban al recién nacido con la misma frialdad con que un artesano examina un material antes de decidir si sirve para el trabajo. Buscaban deformidades, debilidad aparente, cualquier señal de que ese cuerpo no iba a poder sostener el peso de lo que Esparta necesitaba de él. Si el niño pasaba la inspección, vivía y empezaba el proceso más largo y brutal de formación que el mundo antiguo conoció. Si no la pasaba, desaparecía. Los relatos antiguos hablan de un barranco, el Apótetas, cerca del monte Taygeto. No hay certeza arqueológica absoluta sobre si eso ocurría exactamente así o si era una práctica más matizada que la tradición dramatizó. Lo que sí es cierto es que Esparta no tenía ningún interés en criar individuos que no pudieran servir a su función. Y esa función comenzaba a definirse desde el primer día de vida. Los primeros 7 años transcurrían en el hogar familiar, pero incluso ese periodo estaba regulado. Las madres espartanas no criaban a sus hijos con la sobreprotección ansiosa que caracterizaba a otras culturas del mundo antiguo. Los bañaban en vino en lugar de agua, según cuenta la tradición, porque se creía que eso fortalecía el cuerpo o revelaba a los débiles que supuestamente sufrían convulsiones con el vino. Los acostumbraban a la oscuridad para que no tuvieran miedo de noche. Los dejaban llorar sin acudir de inmediato para que no desarrollaran la expectativa de que el mundo respondería a sus necesidades con rapidez y comodidad. No era crueldad arbitraria. Era el primer nivel de un sistema diseñado para producir un tipo específico de ser humano, alguien que pudiera funcionar en condiciones extremas sin desmoronarse emocionalmente. La infancia espartana era, desde el primer momento, un entrenamiento encubierto. A los 7 años, todo cambiaba de golpe. El niño era entregado al Estado, no metafóricamente, físicamente. Salía de la casa de sus padres y entraba en el agogé, el sistema de educación colectiva que iba a definir cada aspecto de su existencia durante los próximos 20 años. Ya no dormía en su cama. Dormía en barracones con otros niños de su edad, en colchones que ellos mismos fabricaban arrancando juncos de las orillas del río Eurotas con las manos desnudas, sin herramientas, porque usar herramientas habría hecho el proceso demasiado fácil. Ya no comía en casa. Comía lo que el sistema le asignaba, que era deliberadamente insuficiente. La idea no era dejarlos morir de hambre, era enseñarles a conseguir comida por sus propios medios, a robar si era necesario, a ser ingeniosos y silenciosos. Si te atrapaban robando, el castigo era severo, no por haber robado, sino por haberte dejado atrapar. La deshonra no estaba en el acto, estaba en la torpeza. Los grupos de niños dentro del agogé estaban organizados en unidades llamadas agelai, que significa literalmente manadas, como animales jóvenes que aprenden a moverse en grupo, a obedecer una jerarquía interna, a defender su posición frente a otras manadas. Al frente de cada agela había un joven mayor, el eirén, que tenía entre 18 y 20 años y era responsable de la disciplina y el entrenamiento de los menores. Ese sistema de supervisión por pares era brillante en su eficiencia. Convertía a los propios jóvenes espartanos en agentes del sistema que los estaba formando. El eirén no era un oficial adulto externo. Era alguien que había pasado por lo mismo hace apenas unos años, que conocía cada trampa y cada atajos del proceso y que sabía exactamente cuánta presión podía aplicarse antes de que un niño se rompiera de manera irreparable y cuánta era necesaria para que se fortaleciera. Era brutalidad administrada con precisión técnica. El entrenamiento físico era, como cabría esperar, extraordinariamente exigente, pero lo que sorprende a quien estudia el agogé con detalle no es la dureza física que cualquier cultura guerrera de la antigüedad podría igualar en mayor o menor medida. Lo que sorprende es la atención que el sistema dedicaba a dimensiones que no son estrictamente militares. Los niños espartanos aprendían música. No como adorno cultural ni como señal de refinamiento social, sino porque la música tenía una función táctica precisa.
El ritmo marcaba el paso de la formación de combate. La flauta coordinaba los movimientos del ejército en el campo de batalla. La danza también formaba parte del entrenamiento, por las mismas razones. Aprendían a moverse en sincronía perfecta con otros cuerpos, a sentir el ritmo colectivo, a subordinar el movimiento individual al del grupo. Era coreografía militar disfrazada de arte. La alimentación insuficiente no era un descuido del sistema, sino una característica central del mismo. Un joven que tenía hambre crónica aprendía a tolerar la incomodidad, sin que esa incomodidad paralizara su capacidad de actuar. Aprendía a funcionar, a pensar, a pelear con el estómago vacío. Esa habilidad, que suena casi trivial cuando la describes en abstracto, era en la práctica una ventaja militar enorme. Un ejército que puede mantener su efectividad combativa durante días de campaña con raciones mínimas supera sistemáticamente a uno que se desmorona cuando la cadena de suministro falla. Esparta no estaba privando a sus jóvenes de comida por sadismo. Estaba calibrando sus cuerpos y sus mentes para operar en condiciones que destruirían a un soldado criado en la comodidad. Era ingeniería humana, aplicada con la misma lógica con que un ingeniero diseña una estructura para resistir cargas extremas. Hay un ritual dentro del agoge que merece detenerse porque es probablemente el más perturbador de todo el sistema y al mismo tiempo el más revelador de su lógica interna. Frente al altar de Artemis Ortia, los jóvenes espartanos eran sometidos a una flagelación pública, no como castigo por ninguna falta específica, como prueba. El objetivo era aguantar la mayor cantidad de golpes posibles sin gritar, sin derrumbarse, sin mostrar ninguna señal externa de sufrimiento. Los que resistían más eran celebrados. Los que cedían cargaban con una vergüenza que los perseguía durante años. Los visitantes extranjeros que presenciaban este ritual quedaban perturbados de maneras que sus propios textos no consiguen articular completamente. Algunos jóvenes morían en el proceso. Eso no detenía el ritual, porque el punto no era sobrevivir a cualquier precio. El punto era demostrar que había cosas peores que el dolor físico, y que la vergüenza de mostrar debilidad era una de ellas. A los 18 años, los jóvenes más prometedores eran seleccionados para la Cripteia, ese programa de operaciones nocturnas entre los ilotas del que ya hablamos. No era solo terrorismo de Estado, aunque también era eso. Era la prueba final de que el sistema había producido lo que se proponía. Un ser humano capaz de matar en frío, de vivir solo en el campo durante meses, de tomar decisiones letales sin supervisión y sin el apoyo emocional de su grupo. Era el examen de graduación del agoge, y no tenía nada de ceremonial. Tenía todo de real. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sería demasiado fácil y demasiado cómodo despachar todo esto como la barbarie de una civilización primitiva que no sabía nada mejor. La realidad es más incómoda que eso. El agoge funcionó. Produjo, durante siglos, los soldados más temidos del mundo mediterráneo. Hombres que en Platea, en las Termópilas, en docenas de batallas que la historia recuerda con menos glamour, se comportaron de una manera que dejaba a sus enemigos sin palabras. Hombres que no huían, que no se desorganizaban bajo presión, que mantenían la formación cuando todo a su alrededor se estaba desmoronando. Ese tipo de comportamiento no ocurre de manera natural, se fabrica. Y el agoge era la fábrica. La pregunta que el sistema no podía responder, la que eventualmente lo destruyó, era esta. ¿Qué le haces a una sociedad cuando el único producto que sabe fabricar deja de ser suficiente para sobrevivir en un mundo que ha cambiado? Esparta tardó siglos en enfrentarse a esa pregunta. Cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Hay una imagen que resume a Esparta mejor que cualquier batalla, mejor que cualquier discurso, mejor que cualquier estadística sobre su ejército. Es la imagen de una ciudad sin murallas. Mientras Atenas levantaba los muros del Pireo,
Mientras Corinto, Tebas y prácticamente cada ciudad-estado del mundo griego construía sus defensas de piedra con la urgencia de quien sabe que el mundo es peligroso, Esparta dejaba sus fronteras abiertas, sin muros, sin torres de vigilancia, sin esa línea de piedra que separa el nosotros del ellos, la seguridad del peligro. Y cuando alguien le preguntaba a un rey espartano por qué, la respuesta era siempre una variación de lo mismo. Señalaba a sus guerreros y decía que esas eran las murallas de Esparta. Es la frase más citada de toda la historia espartana. Y como casi todo lo que rodea a Esparta, es simultáneamente verdad y una distorsión deliberada de una realidad mucho más complicada. La verdad detrás de la ciudad sin murallas no es solo orgullo militar, es algo más calculado y más revelador. Esparta no construyó murallas exteriores porque su mayor amenaza nunca vino de fuera. Vino de dentro. Los hilotas no iban a ser detenidos por muros perimetrales porque ya estaban adentro. La geografía natural, las montañas que rodeaban Laconia, el paso estrecho del Taygeto al oeste, las cadenas montañosas al norte y al este, esas eran las murallas reales de Esparta. La naturaleza le había dado una fortaleza natural que ninguna construcción humana podía mejorar significativamente. Y dentro de esa fortaleza natural, el verdadero sistema defensivo no era de piedra, sino de carne y hueso. Miles de guerreros entrenados desde la infancia para ser la respuesta a cualquier amenaza, exterior o interior, que el mundo pudiera lanzar contra el orden espartano. Las murallas de Esparta no se construían, se criaban. Pero la ciudad sin murallas tiene otro significado que los espartanos probablemente no pretendían, pero que la historia terminó revelando con crueldad. Una ciudad sin murallas también es una ciudad sin la infraestructura de la permanencia. Atenas construyó el Partenón, construyó el Erecteón, construyó monumentos que estaban diseñados explícitamente para durar más que sus constructores, para decirle a las generaciones futuras que aquí hubo algo grande. Esparta no construyó nada comparable. Sus edificios eran funcionales y austeros. Su urbanismo era el de un campamento militar permanente, no el de una civilización que pretende dejar huella en el tiempo. Tucídides, con su habitual precisión demoledora, escribió que si Esparta quedara despoblada y solo sobrevivieran sus templos y sus edificios públicos, las generaciones futuras se negarían a creer que había sido tan poderosa como decían. Comparada con Atenas, parecería insignificante. Esa observación no era solo un insulto estético, era un diagnóstico sobre qué tipo de civilización era Esparta y qué tipo de legado podía esperar dejar. Sin embargo, aquí estamos, 25 siglos después, hablando de Esparta. No de las docenas de ciudades-estado griegas que construyeron edificios más bonitos, que escribieron más libros, que produjeron más arte y más filosofía. De Esparta. Eso requiere una explicación. La respuesta más superficial es que Esparta ganó guerras importantes, que derrotó a Atenas en la guerra del Peloponeso, que resistió a Persia en las Termópilas, que dominó el Peloponeso durante 2 siglos. Todo eso es verdad. Pero no es suficiente para explicar por qué Esparta se convirtió en un símbolo que sigue siendo invocado hoy, en contextos que van desde la filosofía política hasta los carteles de gimnasio. La razón más profunda es que Esparta representa una pregunta que la humanidad no ha terminado de responder. ¿Cuánto de tu humanidad estás dispuesto a sacrificar en nombre de la seguridad colectiva? Esa pregunta no es abstracta ni antigua. Es brutalmente contemporánea. Cada vez que una sociedad decide que la seguridad justifica la vigilancia masiva, que la cohesión nacional justifica la supresión de la disidencia, que la eficiencia del sistema justifica tratar a los individuos como instrumentos en lugar de como fines en sí mismos, está repitiendo una versión de la elección espartana. No con los mismos métodos, no con la misma escala de brutalidad, pero con la misma lógica subyacente. El colectivo primero, el individuo después,
si sobra algo. Esparta no inventó esa lógica, pero la llevó hasta sus consecuencias más extremas, con una coherencia que ninguna otra sociedad de la antigüedad igualó. Y eso la convierte en el caso de estudio más puro que la historia nos ha dejado, sobre a dónde llega ese camino. El declive de Esparta, cuando llegó, fue tan rápido que dejó perplejos a los propios griegos que lo presenciaron. La batalla de Leuctra, en el año 371 a.C., es el momento exacto en que el mito se rompe. El ejército tebano, dirigido por Epaminondas, aplicó una táctica que ningún manual de estrategia espartana contemplaba, porque ningún enemigo se había atrevido a intentarla. Concentró su fuerza más poderosa directamente contra el punto donde estaban los espartanos más veteranos, el flanco derecho de la formación, y los aplastó con una densidad de fuerza que la formación espartana no pudo absorber. Cayeron 400 espartanos de pleno derecho en un solo día. 400 homoioi. En una sociedad donde la ciudadanía plena era un recurso escaso que llevaba décadas producir, esa cifra era una herida de la que Esparta nunca se recuperó del todo. No porque 400 hombres fueran un número imposible de reponer en términos puramente biológicos, sino porque revelaron algo que el mito espartano había logrado ocultar durante generaciones. Eran mortales. Podían perder. Y cuando eso quedó demostrado, algo en el sistema se quebró de manera irreparable. La demografía había estado debilitando a Esparta durante décadas antes de Leuctra, pero la derrota aceleró el proceso de una manera que no tenía solución dentro de los términos del propio sistema. El número de ciudadanos plenos, los homoioi, había estado cayendo constantemente. Las guerras los mataban. El sistema de herencia concentraba la tierra en cada vez menos manos, y sin tierra asignada no había ciudadanía plena. Los que perdían su parcela caían a una categoría intermedia, los hipomeiones, los inferiores, que no tenían acceso completo a las instituciones que definían la identidad espartana. Una ciudad que en su momento de mayor poder había podido movilizar varios miles de guerreros de pleno derecho, ahora contaba con apenas unos pocos cientos. El sistema que se había diseñado para producir guerreros perfectos tenía un defecto estructural fatal. Producía muy pocos ciudadanos y los usaba hasta romperlos. Lo que quedó de Esparta después de Leuctra es una historia de decadencia lenta pero irreversible. Intentó reformas, algunas radicales, que llegaron demasiado tarde y encontraron resistencia precisamente de las élites que el sistema había creado y que ahora no querían transformarlo. Intentó alianzas que contradecían su propia identidad política. Intentó, en algunos momentos desesperados, liberar hilotas y darles armas, que era exactamente lo que el sistema entero había existido para prevenir. Y cada vez que Esparta se flexibilizaba, perdía algo de lo que la hacía Esparta, sin ganar suficiente de lo que la habría mantenido viable. Era el dilema de toda institución que ha confundido sus medios con sus fines. Cuando los medios ya no funcionan, no sabe qué queda. Entonces, ¿qué fue Esparta realmente? ¿Un modelo de virtud cívica y sacrificio colectivo como la admiraban ciertos filósofos griegos y como la romantizaron generaciones de pensadores europeos? ¿O una maquinaria de opresión construida sobre la esclavitud de pueblos enteros, sostenida por el terror sistemático y la supresión de todo lo que hace rica a una civilización? La respuesta honesta, la que incomoda, es que fue las dos cosas al mismo tiempo y que esas dos cosas no son separables. La disciplina y la brutalidad nacieron de la misma raíz. La igualdad entre los guerreros y la esclavitud de los hilotas eran las dos caras de la misma moneda. No puedes admirar una e ignorar la otra sin estar mintiendo sobre qué era Esparta en realidad. Lo que más me inquieta de esta historia no es la violencia del Agogé, ni la crueldad de la Cripteia, ni la frialdad con que examinaban a los recién nacidos. Lo que más me inquieta es lo fácil que resulta, incluso hoy, mirar a Esparta y ver solo la parte que queremos ver. Ver la disciplina sin la esclavitud. Ver la valentía sin el terror. Ver las murallas de carne y hueso
sin preguntarse qué fue lo que hizo necesario construirlas. Esa selectividad no dice nada sobre Esparta, dice todo sobre nosotros.